en este caso tenemos un tema que no habíamos alcanzado a tocar en ocasiones anteriores, donde hay académicos y gente aquí en la universidad, por supuesto, trabajando para ayudar en este contexto y que, por supuesto, es el impacto de esta pandemia en niñas, niños, adolescentes, NNA, como también muchas veces se habla en la literatura al respecto. Y para tratar este tema, en este caso, nos acompaña el psicólogo clínico y coordinador del ahora núcleo de estudios interdisciplinarios sobre infancias de la Facultad de Ciencias Sociales, Camilo Morales, quien ya está aquí con nosotros y que por supuesto la invitación ya está hecha. Ustedes compártanos sus preguntas, sus dudas, cómo enfrentar la pandemia con los niños, con las diversas guías que quizás podríamos llevar de mejor manera este periodo de aislamiento. Así que, por supuesto, lo primero es saludar a Camilo, que está aquí junto con nosotros. ¿Cómo estás, Camilo? Bien, muchas gracias por la invitación a este espacio. Un poco aquí también representando al núcleo de infancias de la Facultad de Ciencias Sociales y felicitar, por supuesto, esta iniciativa en un tema que me parece que es bien relevante, que tiene varias dimensiones, que no solamente se circunscriben a lo que está sucediendo en la intimidad del hogar, sino también cómo tenemos también la oportunidad de pensar la situación de la niñez y de la adolescencia, también incorporando otros elementos que tienen que ver también con el cuidado, con la protección, con las políticas públicas, que de alguna forma también se traducen en formas de cuidado y de protección. Quizá a modo introductorio, mientras tanto llegan algunas preguntas más, nos gustaría que quizás nos digas de modo introductorio cuáles son los tipos de efectos que está causando la pandemia o el encierro, podemos decir obligado también por las circunstancias en niñas, niños, adolescentes. ¿Cómo ves tú y cómo se ha visto también la situación, especialmente para este grupo de nuestra sociedad? Sí. Mira, yo creo que una cuestión que es muy relevante es que justamente los niños, niñas y adolescentes son una población altamente vulnerable en este contexto de pandemia, ¿no? Como referencia, hace un par de semanas, ¿no? El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha sacado declaraciones señalando cómo la vida de los niños y sus experiencias se van a ver profundamente perturbadas, no solamente por las situaciones de encierro y confinamiento, sino a la luz también de los efectos que esta crisis va a tener en una serie de ámbitos de la vida que ya están siendo perturbados y que tienen que ver con los procesos educativos, con la dificultad y en torno a los vínculos, con el abandono de los espacios públicos de parte de niños y jóvenes, y sobre todo porque vivimos, ¿no? Particularmente en nuestro país, en una sociedad que tiene tremendas desigualdades, justamente para poder acompañar y apoyar el ejercicio del cuidado y la protección de niños, niñas y adolescentes. Entonces, todos esos elementos, ¿no? de contexto me parece que son importantes tener en consideración a la hora de pensar cómo esta pandemia está afectando a esta población de nuestro país. Camilo, y bueno, uno de los temas que el rector, por ejemplo, también puso harto en boga cuando se dio a conocer el plan de salud mental, la propuesta de la mesa COVID-19, era cuán importante era también que se explicara el fundamento de las medidas que se estaban tomando para la pandemia, para precisamente que la población pudiera seguirlo. Y en ese sentido también una pregunta que también había llegado era cómo se puede conversar y cómo se le puede explicar y cómo deberíamos abordar también el tema de esta pandemia para entregarle fundamentos también e información sobre ella a niños, niñas, adolescentes, y cómo explicarles, cómo manejar quizá el caudal de información que ahora también además hay mucha, cómo manejar el tema. Sí, a ver, yo creo que bueno, los niños son actores sociales y participan, digamos, de todas las discusiones que surgen en torno a este tema. Entonces,
no están marginados, ¿no? De estar también ellos al tanto por distintos medios, ¿no? O sea, la televisión está encendida en las casas, los papás o los cuidadores que están con ellos conversan sobre esto, entonces circula información. En ese sentido, los niños, independiente de cómo lo puedan estar expresando, saben y tienen alguna aproximación a la situación que estamos viviendo. Entonces, desde ahí me parece súper importante, como primer elemento, no subestimar las facultades, las capacidades de los niños, justamente para darse cuenta de lo que estamos viviendo. ¿Ah? Y en ese sentido, yo creo que la actitud de parte de los adultos debiese ser justamente la de estar disponibles y poder acoger sus inquietudes y sus preguntas, ¿ya? Justamente como una señal de poder manifestarles de que hay una preocupación, hay un interés, hay un deseo por saber cómo ellos están viviendo esta situación que a todos nos deja, y en eso no, de alguna forma no solamente tiene que ver con los niños, sino también con los adultos, nos deja en un momento de donde tenemos que aprender a convivir con la vulnerabilidad y con la incertidumbre. ¿Ya? Entonces, yo creo que partiendo de la base que estamos todos un poco en esas condiciones, yo creo que es muy importante desde nuestro lugar como adultos, como nos mostramos justamente disponibles para acoger las distintas preguntas e inquietudes que puedan tener los niños sobre esta situación. ¿Mm? Camilo, una pregunta también que ya nos llega también al Facebook, donde estamos transmitiendo este streaming con Camilo Morales, quien es parte del núcleo de investigación, núcleo de estudio interdisciplinario sobre infancia de la Facultad de Ciencias Sociales. Es de Viviana Riquelme Echeverría, quien indica que si es que existen quizás recomendaciones pensando en grupos dentro de la infancia también más específicos, pensando por supuesto en niños migrantes, por ejemplo, o niños en situación de discapacidad, si es que existe alguna recomendación pensando en contexto de pandemia, eh, pensando en estos grupos más específicos, en situaciones quizás más, que no solamente se trata de infancia, sino que también hay algún tipo de condicionante extra. A ver, yo creo que la pregunta es importante en el sentido de que las infancias y las adolescencias son diversas. ¿Ah? Y cuando estamos pensando, creo yo, en los efectos que va a tener la pandemia, y que, insisto, no solamente se circunscribe al contexto de encierro y confinamiento que estamos viviendo ahora, sino en el mediano y el largo plazo, por las consecuencias que va a tener esto en varios niveles. Yo creo que es súper importante justamente diferenciar que los efectos, ¿no?, de lo que estamos viviendo afecta, ¿no?, a los niños en función de su tramo etario, de sus condiciones de vida y de los distintos contextos en los que realizan su vida cotidiana. ¿Ah? Y por supuesto que tanto la población migrante como los niños que presentan discapacidades están en una situación de mucho mayor vulnerabilidad respecto de cómo enfrentar esta pandemia, ¿ya? En términos del acceso a ciertos apoyos, ¿no? En términos de lo que puede ofrecer la red pública, respecto, ¿no?, de cómo se pueden mantener ciertos vínculos con las comunidades en las que participan. Entonces, desde ahí, ¿no?, que más allá de las recomendaciones particulares, yo creo que es sumamente importante a propósito de la diversidad, ¿no?, de experiencias dentro de la propia infancia y la adolescencia, es necesario mirar este problema con una mirada que también involucre a la política pública, con medidas que vayan dirigidas específicamente, ¿no?, a la población infantil y adolescente con su diversidad. Perfecto. Quiero llevar también a un lugar quizás más desde las rutinas precisamente, que es algo que se ha visto subvertido súper gravitantemente en un contexto de pandemia, y muchos padres también tienen la duda de, por ejemplo, en el caso de los chicos que ya son más quizás adolescentes, eh, ¿qué tipo de recomendación se puede hacer a los padres pensando en conceptos como los límites, como el tratar de mantener rutinas, pensando también en la cantidad de tareas que muchos están tirándole para la casa? Entonces, que igual existe la necesidad de un cumplimiento de
ciertas exigencias. Entonces, ¿cómo manejar también ese tipo de, la generación de una estructura también dentro de este Ujú. contexto? Sí, bueno, particularmente sobre los adolescentes, y no solamente yo diría sobre los adolescentes, yo creo que en general con los niños, las niñas y también los jóvenes, yo creo que una de las dificultades que yo creo que puede aparecer a propósito de esta situación del confinamiento y del encierro es que nosotros en tanto adultos esperamos, ¿no? Nos hacemos ciertas expectativas respecto de lo que queremos de los niños en estas circunstancias. Y probablemente en el caso particular de los adolescentes también opera algo en esa línea, ¿no? Entonces, claro, cuando uno piensa en los límites, las libertades, las rutinas, quizás yo creo que el tema ahí no pasa tanto respecto de lo que el adulto tiene que instalar o imponer muchas veces para la organización de la vida cotidiana de una niña, de un niño, de un adolescente, sino más bien cómo construimos con el otro justamente esos nuevos límites, en el sentido, esas nuevas libertades, esas nuevas rutinas, en un escenario que es anormal para todos. Entonces, yo creo que ahí una de las cuestiones que me parece relevante es cómo uno lo entiende no solamente como algo en términos individuales, ¿no? Dirigido específicamente al niño, a la niña, al adolescente, sino como uno lo propone como una cuestión que involucra a todo el grupo familiar que está viviendo una situación compleja. Por ejemplo, de todo lo que involucra sostener y de alguna forma hacer conciliar, ¿no? El teletrabajo, con la educación a distancia, con la vida familiar. O sea, se mezclan distintos planos y en ese sentido, cómo nos organicemos, ¿no? En una nueva rutina, es una cuestión que más que ir pensándola para cada uno, creo que hay que verlo desde un punto de vista colectivo y que todos los integrantes de la familia, en la medida de lo posible, puedan participar en esa elaboración, por decirlo así, de la dinámica que se quiera construir. Camilo, otra consulta también que nos llega y que nos llegó durante estos días también cuando ya dimos a conocer que íbamos a hacer este streaming, respecto al aburrimiento. Cuando se piensa cuando se piensa en estar mucho en la casa, uno de los primeros sinónimos que aparece es que puede llegar el aburrimiento y las consecuencias que genera. Entonces, ¿existe algún tipo de estrategia aconsejable a padres o cuidadores o quien tenga a su cargo niñas, niños y adolescentes para poder lidiar con eso, pensando más allá de lo propio también, pero si es que hay algún tipo de estrategia también para lidiar con el aburrimiento? Sí, bueno, yo creo que es un tema súper interesante el del aburrimiento, ¿no? A ver, yo creo que más que una estrategia, creo que la pregunta o la reflexión que me surge a partir de la pregunta tiene que ver con, bueno, ¿para quién es un problema el aburrimiento? Y yo creo que hay una cuestión cultural, ¿no? Que está como súper instalada ya respecto como a una especie como de mandato o exigencia de tener que ser permanentemente productivos, hiperactivos, como si hubiese una dificultad para pensarse sin estar en actividad, ¿no? Entonces, yo creo que, claro, visto así, efectivamente el aburrimiento parece un problema. Entonces, yo creo que el tema más bien tiene que ver con justamente cómo, cómo podemos también ir desactivando estas exigencias, estos ideales de hiperactividad, de productividad, que no permiten justamente aprender a estar a solas, a tener que lidiar con ciertos momentos en donde es necesario echar mano a los propios recursos para crear, inventar, desarrollar una cuestión más espontánea. Entonces, en ese sentido, el aburrimiento también tiene una función, ¿ya? Y yo creo que ahí, y probablemente muchas mamás, muchos papás, muchos cuidadores, claro, aparece este miedo de, pucha, se van a aburrir, ¿ya? Y bueno, yo creo que ahí también hay un problema como de sobreanticiparse a todo, ¿ah? Y en relación a lo que los niños pueden hacer. Y yo creo que
que parte también de la función de los adultos es cómo también permitimos que los niños puedan también ir encontrando sus propios modos, que los tienen por lo demás, para ir resolviendo justamente estos, entre comillas, como espacios de aburrimiento, y que también son una señal, creo yo, de parte del adulto de confiar, de estimular, de reconocer la propia capacidad del otro para arreglárselas, ¿no? Con la cotidianidad, ¿no? Entonces, yo creo que, insisto, más que una técnica o una estrategia particular, yo creo que la estrategia es justamente cómo uno convive con eso, y que para los niños y para los jóvenes les permita justamente desarrollar sus propias estrategias para enfrentarse a una situación que es parte de la vida cotidiana. Camilo, ligado con eso, porque también, claro, uno pone las preguntas, pero en general no van a ser preguntas de los niños, sino que van a ser de parte de quienes los cuidan. Entonces, muy ligado con Exacto. eso también, nos preguntaban respecto a cómo manejar las pataletas, las pataletas o algún tipo de reacción catalogable como rabieta o como un exabrupto también por parte de niñas, niños, adolescentes, y que con el encierro quizás puede verse más, podría ser más resaltado también, podría generar reacciones más efervescentes también. Entonces, ¿cómo también lidiar con eso? Quizás, no sé si ligado a lo anterior, pero si es que tiene alguna relación también, ¿cómo podemos decirle a los padres que manejen también ese tipo de manifestación totalmente válida también por parte de Ujú. niños, niñas, adolescentes? Claro, bueno, yo creo que hay varios elementos en relación a esa pregunta. A ver, lo primero yo creo que, o sea, el contexto de encierro, el contexto de confinamiento y la incertidumbre, ¿no?, que está también instalada a propósito de la situación que estamos viviendo todos y todas, va a generar, ¿no?, reacciones que son normales o esperables en un escenario de estas características. Entonces, todos de alguna manera eh, eh, vamos a estar, ¿no?, en situaciones en donde nos encontremos probablemente más irritables, con menos paciencia, más agotados, y eso por supuesto que también incluye a los niños, las niñas y los adolescentes. Entonces, eh, entonces desde ahí creo yo que es súper importante situar el problema, o sea, el tema de las reacciones, ¿no?, que puedan tener los niños frente, ¿no?, a esta situación de encierro, como las pataletas o las rabietas, cómo entenderlas también como el modo que tienen ellos y ellas justamente para expresar su malestar, sus ansiedades en torno a la situación que están. Porque ahí yo creo que hay una cuestión que es bien importante, sobre todo para los niños más pequeños, ¿no?, que tienen menos, que no tienen justamente la capacidad, como un niño más grande o los propios adultos, para poder verbalizar necesariamente cómo están siendo afectados, ¿no?, por la situación de la pandemia. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que poder tratar de instalar los adultos, ¿no?, y que puede ser una estrategia súper útil para poder acompañar y apoyar a los niños en estas situaciones, justamente aprender a observar, aprender a escuchar esos modos no verbales que tienen los niños para expresar su sufrimiento y malestar, ¿ah? Y que puede estar dado por dificultades, no solamente en términos de lo que significa la irritabilidad, ¿no?, en torno a las pataletas o las rabietas, sino también otras cosas que tengan que ver con dificultades para dormir, para comer, o sea, una serie de otros elementos que también hablan de cómo los niños están enfrentando esta situación. Entonces yo creo que eh, el tema tiene que ver justamente con cómo interpretamos y aprendemos a ponerle palabras también a esas situaciones que los niños, sobre todo los más pequeños, no pueden verbalizar, y ahí sin duda que los adultos podemos tener una función muy importante de poder traducir justamente esas experiencias que por la edad no encuentran palabras para poder expresarse. Y otra consulta también respecto, porque decías también respecto
saber escuchar a los niños, niñas, adolescentes, principalmente lograr también tratar de comprenderlos. Y una pregunta también ligada a eso es que quizás quienes mejor los pueden entender o quienes pueden ayudar a entenderlos son sus pares, son chicos, chicas de la misma edad, y en ese sentido, ¿cómo es aconsejable y cuán aconsejable es quizás la conexión virtual con otros niños, con otras niñas, con otros jóvenes, para poder también ayudarlos quizás a que puedan comprender su experiencia o acompañarse? No sé cuál también aconsejable puede hacer eso, en qué grado, cuáles quizás son formatos que pueden ser efectivos en ese sentido. Sí, bueno, yo creo que la pregunta toca una cuestión que es bien importante en esta situación de confinamiento, ¿no? Que es cómo podemos mantener y resguardar los vínculos, ¿no? Porque sin duda yo creo que una de las cuestiones que permite enfrentar también estas situaciones es cómo nos podemos mantener vinculados a otros que son significativos para la experiencia, en este caso, de los niños, las niñas y los adolescentes, ¿no? Y ahí, claro, los pares tienen un lugar relevante en esta situación, y de entender, y ahí es donde también creo que tenemos mucho que aprender, ¿no? De los niños y de los jóvenes, nosotros los adultos, porque probablemente los modos de mantenerse vinculados no van a ser los que nosotros esperamos. Por ejemplo, no sé, una videollamada, ¿no? O sea, también se dan a través de otros espacios de encuentro virtuales que permiten mantenerme conectado, permiten mantener un sentido de pertenencia a grupos que son importantes, permiten mantener los vínculos. Y en ese sentido, por ejemplo, no sé, hay niños que hoy día a través de los espacios de videojuegos colectivos se reencuentran con los amigos con los que en estas condiciones, por ejemplo, no pueden salir a jugar a la pelota, ¿no? O como las plataformas como Instagram o TikTok son también los modos ofrecen, ¿no?, la posibilidad de, a través de formas más creativas, por llamarlo de alguna forma, de expresar y de contar y de mostrar cómo estoy viviendo esta situación de confinamiento, ¿no? Entonces, yo creo que ahí se juegan varias cosas, ¿no? Que tienen que ver con cómo me mantengo vinculado a espacios, a personas, ¿no? Que son significativas, y las redes sociales sin duda que pueden ser un apoyo. Yo creo que ahí hay que verlo justamente como un apoyo y no como un adversario, ¿ya? En el entendido que puede que los niños pasen más tiempo usando estos dispositivos, pero como también ver que las redes sociales pueden ser instancias que permitan movilizar la creación y la expresión de las maneras en cómo se está viviendo la situación de cuarentena. Estamos hablando aquí en este nuevo streaming de la Universidad de Chile, en facebook.com/uchile, y que también estamos, por supuesto, con live tweeting en @uchile en Twitter también, con Camilo Morales, quien es psicólogo y además también es coordinador del núcleo de estudios interdisciplinarios sobre infancias de la Facultad de Ciencias Sociales. Camilo, una pregunta que nos llega de Soledad Piña Manso, dice: mi hijo es espectro autista de alto funcionamiento, entre paréntesis síndrome de Asperger, y está adaptado a su colegio, pero con este cambio está muy ansioso con todas las guías y trabajos que le mandan a realizar. ¿Cómo manejo esto? Y por supuesto extiendo la situación de soledad, también pensando en otros tipos dentro del rango de trastorno de espectro autista también, cómo manejar situaciones como la de soledad o situaciones quizás con algún otro tipo de, podemos decir, dentro del rango del trastorno de espectro autista. Sí, a ver, a partir de esa pregunta, claro, yo creo que una de las cuestiones que yo creo que es importante relevar para todos los niños es justamente cómo generamos condiciones cotidianas que sean lo menos abrumadoras, lo menos ansiógenas posibles. Y en ese sentido, por ejemplo, claro, se van a dar situaciones no solamente como las que describe
soledad, sino también estoy pensando, por ejemplo, en niños que estaban en sus procesos de adaptación al jardín infantil o que estaban ingresando al colegio, que claro, se instala una ruptura y ahí, o sea, se instala una ruptura en el sentido de que un proceso, ¿no? que es importante en la experiencia de un niño se ve interrumpido y que por lo mismo yo creo que ahí quizás es una cuestión que más bien implica un llamado también a las instituciones educativas, ¿no? Sobre todo para estos casos en donde se van descontinuando ciertos procesos que pueden ser importantes, es como no solamente respondemos, las instituciones educativas me refiero responden desde el mantener ciertos procesos educativos y de aprendizaje que responden a un itinerario, un currículum, etcétera, sino como también es súper importante, tanto para los padres como para los niños, el encontrar en estos espacios educativos el interés y el deseo por mantenerse vinculados más allá, digamos, de las tareas, de las guías. Entonces, yo creo que ahí es sumamente importante también hacer como ese llamado, esa reflexión en torno como a repensar el lugar de la educación en este momento y cómo pueden ser espacios que efectivamente contribuyan al bienestar de los niños, más allá del cumplimiento de ciertos aprendizajes formales. ¿Ah? Por ejemplo, eh, eh, tengo súper presente algunas iniciativas de jardines infantiles, ¿no? Que uno diría, bueno, cómo las educadoras pueden mantener su trabajo en un contexto en donde no tienen, digamos, esa proximidad con los niños. Y la alternativa que ha sido muy importante para los padres y para los niños es mantenerse vinculados, y no solamente en el sentido de enviar una o dos actividades que los padres puedan replicar en las casas, sino más bien el hacer presencia, es decir, estamos acá, nos interesa saber cómo están viviendo esta situación cotidianamente, y ahí las instituciones educativas, creo yo, tienen un rol importante que seguir desarrollando respecto de cómo acompañar en esta pandemia más allá de la educación formal. Y siguiendo también con precisamente cómo también hablar bien con los niños y manejar sus angustias también, una pregunta que nos hace Nata Ramos es cómo explicarle también a los niños preguntas tales como hasta cuándo estaremos encerrados, qué es lo que va a pasar, quizás esas preguntas más perfilando una acción futura, pero que también me imagino que tiene que ver con el manejo de ansiedades también de los niños en general. Sí, sí. Bueno, yo creo que estamos todos un poco ansiosos porque, como comentaba en un momento, hay una incertidumbre porque no sabemos muy bien qué va a pasar. Ahora, independiente de eso, yo sí creo que es importante transmitir que esta es una situación transitoria, ¿ya? Que en algún minuto se van a ir normalizando ciertas cosas y que uno pudiese ir también hablando de eso, ¿no? O sea, no estamos igual al día uno, han ido pasando ciertas cosas, ¿no? Uno va aprendiendo y se va generando nuevas informaciones, se van conociendo nuevas medidas, se va visibilizando el modo en cómo las autoridades, cómo los profesionales de distintas disciplinas están justamente abocados en apoyar a la población. Yo creo que esos mensajes, que por supuesto no resuelven toda la ansiedad, sí creo yo que pueden ser importantes para ir introduciendo la idea de que hay otros que se están ocupando y que nos están de alguna forma ayudando en este contexto. Y yo creo que eso puede ser muy aliviador. Yo creo que ahí el poder visibilizar justamente acciones colectivas, acciones que justamente involucren el sentido de comunidad, para poder ir enfrentando esto que va a ser transitorio y que van pasando diferentes cosas cada día, cada semana. Yo creo que son cuestiones que permiten aliviar, que permiten hacer dentro de todo más tolerable la manera en cómo estamos viviendo esta situación. Y por otro lado, agregar, yo creo que es súper importante, a propósito de las preguntas de los niños, y ahí me tomo un poco de esa idea, de que también nosotros, o sea, los adultos y las mamás, los papás, no tienen respuestas para todo. ¿Ah? Y yo creo que también aceptar esos límites son súper importantes porque
Sí, yo creo que hay otro grupo que es sumamente vulnerable en este contexto, son justamente los cuidadores, las madres, los padres u otros, que están hoy día con los niños, y en donde también sobre ellos puede instalarse, ¿no? Un ideal de tener que responder a una serie, digamos, de exigencias para las cuales no están preparados o se requieren de otros soportes justamente que hagan y faciliten el cuidado de los niños en estas condiciones. Entonces creo que ahí también, a propósito de las preguntas o las demandas de los niños, cómo uno también va poniendo ciertos límites de lo que puede hacer en condiciones que son no solamente normales, sino que en muchos casos pueden ser muy adversas, porque no hay condiciones para, no sé, sostener el teletrabajo y la crianza, y así una serie de otros elementos que inciden en la posibilidad de responder a ciertas necesidades o demandas de niños y niñas. Camilo, hay dos preguntas que creo que se intersectan súper bien y que también te las queremos hacer. Una es de Viviana Riquelme, que nos pregunta por recomendaciones para madres, padres y cuidadores para manejar su propia angustia frente a la necesidad también de apoyar a un otro, que en este caso son niños, niñas y adolescentes. Y eso también lo uno con la... Ay, se me estaba perdiendo. Eh, Respecto a una pregunta de Carola Velasco, quien nos dice que teniendo en cuenta que la regulación de niños y niñas está relacionado con la regulación de los cuidadores, de qué manera ellos pueden favorecer su propio bienestar en este contexto de incertidumbre y de alerta. Sí, bueno, agradezco las preguntas porque yo creo que van justamente en la línea de visibilizar que el cuidado de la niñez es una cuestión que involucra no solamente a los padres, sino a otras esferas de la sociedad y también a nivel institucional. Entonces, yo creo que lo primero es justamente poder visibilizar que para cuidar a un niño se requieren, ¿no? de otros soportes que no solamente pasan por las capacidades que puedan tener las madres y los padres para tener que arreglárselas con sus propias ansiedades y dificultades en torno a las exigencias que impone el cuidado de un niño. Y en ese sentido yo creo que es súper importante el cómo uno también busca generar a la distancia, ¿no? Espacios de apoyo y espacios colectivos que justamente permitan hablar de cómo estamos viviendo esta situación en tanto madres, padres, cuidadores. ¿Eh? Yo creo que otro de los problemas que tiene nuestra cultura tan individualista, ¿no? Es que el tema de la crianza es una cuestión y del cuidado infantil eh, se ha instalado desde una vertiente, ¿no? Que está superpuesta como sobre la competencia, ¿no? ¿Quién lo hace mejor? ¿No? ¿Quién es mejor padre? ¿Quién es mejor madre? Hay una cultura, ¿no? Que está orientada un poco en esa línea y en donde las madres y los padres no pueden fallar. Entonces, si ya esta situación es tremendamente ansiógena en el sentido de las preocupaciones que tienen que ver con responder a las exigencias laborales, la incertidumbre con el futuro, si a eso además uno le agrega tener que sentir que tiene que responder a un determinado ideal de madre y de padre, por supuesto que se configura, ¿no? Una situación que es muy inabordable. Entonces, desde ahí yo creo que el poder pedir ayuda, el poder mantenerse vinculado con otros y que en ese vincularse uno pueda de alguna forma hablar y expresar y pedir ayuda también respecto de cómo lidiar con ciertas situaciones, yo creo que permite de alguna forma abrir, ¿no? Al menos un espacio en donde también permitimos que otros a la distancia nos acompañen, nos aconsejen, nos permita un intercambio de experiencias, por decirlo de alguna forma, respecto, ¿no? a los temas del cuidado y la crianza infantil. Camilo, y respecto también a algo que decías antes, que indicabas que era bueno, por ejemplo, ver cómo los chicos se estaban conectando, ocupando plataformas como Instagram, como TikTok, por ejemplo, para conectarse entre pares. También una pregunta que nos llega, considerando también todo eso, es de Magdalena Ramer Vaz, que nos dice
también cómo evitar los peligros asociados también al uso de redes sociales por parte de especialmente niños, niñas, adolescentes, cómo evitar ese tipo de peligros, cómo aconsejarlos también, quizás cómo manejar también el uso de pantallas, que también es algo muy que se ha multiplicado también bastante en este contexto, cómo manejar ese tipo de posibles peligros desde el punto de vista también de cualquier persona en Claro. realidad, pero además mucho más acentuado también en niñas, niños y adolescentes. Sí. Bueno, yo creo que una manera de poder resguardar ciertos peligros, amenazas que pueden estar circunscritos al ámbito de las redes sociales es conocer, es acompañar a los niños y a los adolescentes en esa vinculación con esos dispositivos, ¿no? Por distintas razones, a veces, claro, se da la situación de que se entrega acceso a ciertas plataformas o dispositivos y como que, claro, los niños y las niñas y los jóvenes quedan un poco más solos en eso. Y ahí yo creo que la invitación a los padres justamente más que pensar en cómo limito, prohíbo, más bien es, bueno, conocer un poco cómo funcionan estas plataformas, preguntarles a los niños qué hacen, con quién se encuentran, qué situaciones van conociendo. O sea, también puede ser un espacio para ir aprendiendo de estas plataformas que hoy día son en gran medida la posibilidad que hay para mantener ciertos vínculos. Entonces, es muy distinto, ¿no? Una aproximación a eso desde la prohibición y la regulación de parte de un adulto a una aproximación en el sentido de querer conocer y aprender con el otro lo que está sucediendo ahí. Yo creo que ese tipo de aproximaciones justamente a lo que invitan es a tener una comprensión más compartida y desde la confianza del uso de este tipo de redes. Camilo, y bueno, una característica de COVID-19 ha sido de que, si bien afecta también a todo el mundo por igual, o lo afecta pudiendo contagiarse, es que al parecer tiene menos capacidad de ser grave para niñas, niños, adolescentes. Es mucho más grave en personas de mayor edad o con enfermedades crónicas. Y por lo tanto, en ese sentido, cómo también pueden manejar niñas, niños y adolescentes, o cómo se les puede aconsejar en el contexto de ver a alguien de su familia enfermo de este virus y quizás teniendo que ver que ellos están bien, pero que las personas que están a su alrededor no lo están tanto. Y por lo tanto, cómo aconsejarlos, cómo ayudarlos también a entender de que lo que a ellos quizás no les afecta tanto puede afectarle mucho a con quienes comparten su vida. Sí, a ver, bueno, yo creo que ahí hay que tener, quizás, enfatizar, ¿no? Que estamos todos, de alguna forma, expuestos a enfermarnos y en consecuencia tenemos que desarrollar todas las medidas que son ampliamente difundidas y conocidas respecto del cuidado, ¿no? Eh, eh, Respecto, digamos, de este virus. Entonces, lo planteo así porque yo creo que también una cuestión que puede ser problemática a propósito de discusiones que tengan que ver con eh, la posibilidad, que son discusiones que se están teniendo hoy día en países como Italia, España, y que tienen que ver con que los niños puedan bajo ciertas condiciones salir o estar en ciertos espacios al aire libre, digamos, es que el cuidado de una cuestión que es transversal para todos y creo que hay que tener ojo con no alimentar, y ahí probablemente faltan datos en términos de estudios epidemiológicos, médicos, qué sé yo, en torno como a la inmunidad o esta supuesta inmunidad que pueden tener los niños respecto a esta enfermedad. Yo creo que lo que hay que instalar no tiene que ver si es que hay algunos que se enferman más, se enferman menos, si es que hay una población que está mucho más amenazada por enfermarse o por morir de esta enfermedad, sino que la idea que hay que instalar es que un cuidado colectivo, digamos, que en la medida que yo tomo ciertos resguardos, que yo me preocupo de mi propio cuidado, también estoy contribuyendo al cuidado del otro. Entonces yo creo que ese es como
como de alguna forma el mensaje que yo creo que es importante, ¿no? Esta idea de un cuidado que es colectivo y que me involucra, y no tanto esta idea de que hay algunos que se enferman menos, se enferman más, porque de alguna forma eso nuevamente responde, ¿no?, a estas lógicas más individualistas respecto del enfrentamiento de crisis como esta, que son transversales a toda la población. Camilo, una pregunta donde quiero también, digamos, condensar varias ideas que nos están llegando, porque ya llevamos un buen rato y esta es la última pregunta que voy a hacerte yo por lo menos, es el manejo de, lo, de niñas, niños y adolescentes con respecto a las expectativas de educación. También pueden implicar un retorno anticipado quizás al colegio. Y eso también puede generar quizás angustia, puede generar también preguntas. Entonces, ¿cómo también manejar las preguntas de chicas y chicos también respecto a este retorno posible también a clases presenciales? Y no sé si estará muy ligado con eso, pero también pensando en otro entorno educativo, eh, ¿cómo también crees tú que están llamadas también las universidades a poder ayudar también en manejar las expectativas o ayudar a manejar quizás ciertas dinámicas en la educación a niñas, niños y adolescentes en un contexto como este? Sí, bueno, yo creo que el tema del retorno, el regreso a clase, es una cuestión bien importante y yo creo que, claro, instala una serie de preguntas, de fantasías, de expectativas que no, no son tan fáciles de manejar en un escenario en donde también, lamentablemente, a veces se van entregando mensajes que tienen cierta contradicción, ¿no? Ahora, bueno, sobre eso yo creo que lo importante es que, eh, es que los espacios educativos, ¿no? Yo creo que, y algo que se puede ir transmitiendo, pienso, lo primero es que van a existir, o uno esperaría, ¿no?, que existieran las condiciones de cuidado adecuadas justamente para pensar en la posibilidad de un retorno presencial a clase, ¿no? Y yo creo que uno esperaría que en ningún establecimiento, así como hubo una reacción inmediata respecto de la suspensión de clase, ningún establecimiento, si es que no está en esas condiciones de cuidado aceptables en el marco de esta pandemia, probablemente va a abrir sus puertas para establecer un retorno. Entonces, esa es una primera cuestión. Y la segunda cuestión tiene que ver con un aspecto que yo creo que se ha hablado poco y que tiene que ver con cómo pensar el retorno más allá de la salud biológica, ¿no? Cómo pensar el retorno también a propósito de retomar eh, retomar ciertos procesos educativos que han quedado un poco suspendidos, ¿no? A propósito de esta fórmula de la educación a distancia. Y ahí yo creo que es central, ¿no?, que los espacios educativos, y eso incluye tanto a los jardines, las escuelas, los colegios y las universidades, puedan pensar, ¿no?, cómo se va integrando en términos de poder elaborar junto con los niños y los jóvenes esta experiencia de cuarentena, de confinamiento y de encierro. O sea, yo creo que sería muy problemático como retomar sin poder dar lugar justamente a lo que estamos viviendo como sociedad, ¿ah? Y ahí entender que el papel justamente de la educación tiene que ver con una invitación a pensar con otros respecto de lo que estamos viviendo como comunidad, ¿ah? Y eso, creo yo, puede ser un elemento que a la larga no solamente permite elaborar la situación, sino que también son elementos que protegen, que cuidan, que se pueden entender como un apoyo, como un alivio para un retorno a la vida escolar o universitaria, en donde se requiere, ¿no?, justamente de este tipo de soportes y de apoyo de parte de los establecimientos. Camilo Morales, psicólogo y coordinador del Núcleo de Estudios Interdisciplinarios
sobre infancias de la Facultad de Ciencias Sociales. Te queremos agradecer mucho por habernos dado un poco de tu tiempo para poder hablar de estos temas que, como vemos, también generan un montón de interés y un montón de interrogantes especialmente, así que esperamos haberlas resuelto, aunque sea en un porcentaje, a quienes estuvieron atentos a esta transmisión. Por supuesto, no sé si es que tienes algunos comentarios finales, algún tipo de mensaje o llamado pensando también en este tema, que hacer también aprovechando este espacio. Sí, solo resaltar la idea de que el cuidado de las infancias y de las juventudes no es una cuestión que podamos resolver de manera individual o de maneras o solamente desde el contexto familiar. Yo creo que es súper importante, justamente aprovechando que se está conversando sobre el efecto de la pandemia en niños, niñas y adolescentes, de cómo también instalamos una mirada social, colectiva y de política pública respecto de poder entregar soportes, sostenes a las familias, a los niños, para poder hacer más tolerable, más abordable esta situación y no solamente responder desde los ideales de productividad, de eficiencia, que finalmente son modos también de exigencia que a la larga no, más bien dificultan la posibilidad de tener entornos de cuidado y de bienestar que hagan más asimilable, ¿no? esta experiencia tan compleja como la que estamos viviendo hoy día como sociedad.